Buenos días familia, mi nombre es Luz Adriana de Prieto, soy de St. Union County, New Jersey, y en esta mañana yo quiero hablarles un poquito acerca de la teología sistemática. Yo sé que ustedes han estudiado el material, que está muy bueno, muy profundo, y recordemos que la teología sistemática lo que hace es que nosotros cojamos un conjunto de doctrinas y las estudiemos de una manera organizada, ¿no? Acerca del estudio de la palabra de Dios, es algo más profundo, nos permite hacer un resumen de cada una de las doctrinas y profundizar en lo que nosotros realmente tenemos que saber acerca del tipo de doctrinas. En esta mañana vamos a estudiar 3 doctrinas, que son la doctrina del pecado, la de Cristo y la doctrina de la iglesia. Entonces yo quiero aprovechar para que empecemos este tiempo. Yo hice un pequeño resumen para que ustedes entonces lo miremos. Tiene que ver con el pecado. Aquí está la relación entre la doctrina del pecado y otras doctrinas. Si ustedes estudian el material, encontramos varios tipos de forma de ver el pecado, ¿no? Dice entonces el material, nuestro punto de vista de la naturaleza de Dios. Eso tiene que ver mucho con lo que yo pienso acerca de Dios, influye en cómo yo puedo entender el pecado en mí y en otras personas. Por ejemplo, si Dios es un ser muy alto, muy exigente, muy perfeccionista, entonces yo pienso que cualquier desviación me va a llevar a que sea algo muy serio lo que va a hacer sobre mí, como una especie de Dios castigador, ¿no? Si Dios, por otra parte, como dice el material, Dios mismo es bastante imperfecto o es indulgente, es como un abuelo, más bien como relajado, entonces la condición humana no sería tan seria y sería más relajado el pecar. Otro punto también me dice que si nuestra manera de entender la humanidad me va a permitir afectar la forma como yo pueda entender el pecado. Entonces eso es importante para que nosotros en esta mañana, en todo lo que estudiamos, saquemos los puntos más importantes que me lleven a entender lo que significa el pecado. Hay muchas formas dentro de lo que ellos están hablando en el material, la dificultad de discutir sobre el pecado, ¿no? Recordemos que la naturaleza pecaminosa con ella nacimos y con ella morimos. Nuestra sociedad enfatiza diferentes situaciones acerca del pecado. Por ejemplo, una es traer una actitud mental positiva, que eso es un método, el método de Silva, que habla mucho sobre todo positivo, que tú vas a estar bien, o sea, tiene que ver más con la mente, ¿no? También podemos hablar de que la sociedad enfatiza sobre las posibilidades, sobre las ideas y consideraciones que tenemos positivas, sobre los logros que podamos tener, o sea, plantea el pecado desde un punto de vista más sobre los hombres, ¿no? Por ejemplo, en el punto 4 dice, hablar de hombres pecadores es como gritar una blasfemia o una obscenidad. Mucha gente dice, no hablemos de pecado, eso no se tiene que nombrar. O, por ejemplo, todo el legalismo, todo está mal, no se puede decir nada negativo respecto de eso. Esto, si ustedes vieron todos los planteamientos, lo llevan a uno a pensar cómo yo pienso respecto del pecado y cómo debo verlo. Más adelante vamos a ver según la palabra de Dios, para poder ministrar y ayudar a la vida de los discípulos y el ministerio que Dios nos quiera entregar, para poder ser de bendición y poder llevar a las personas, a nosotros, a una vida en santidad y a los demás. Dice también el material, en este resumen, dice... el pecado es fuerza interior, poder controlador, se traduce hacia afuera. Si no he hecho nada malo, entonces soy bueno. Bueno, es una forma de verlo desde el punto de vista humano. Mucha gente dice, no, pero ¿para qué yo voy a buscar a Dios si yo soy una persona buena, yo no hago nada malo? Entonces, esto nos lleva entonces a pensar que tenemos que replantear muchas situaciones, ¿no? Vamos a ver entonces, según el material, el método de estudiar el pecado. Hay varios enfoques, ¿sí? Hay un enfoque que es el enfoque empírico o inductivo. Ese tiene que ver con las acciones de los seres humanos, con sus comportamientos, con la forma como examinan las personas de un punto bíblico, y después se sacan conclusiones sobre sus comportamientos y cómo la persona actúa. O sea, son formas de estudiar el pecado desde el punto de vista empírico o inductivo. Otro método es el método del paradigma. Seleccionamos un tipo de pecado y se establece como un modelo básico de pecado. O sea, es como que esta persona siempre su pecado tiene que ver con el área económica. Entonces por ahí me voy a meter a aplicar el método de estudio del pecado desde un punto de vista como un paradigma, ¿no? Otro método de estudio habla sobre la terminología bíblica para pecado
y habla de varios conceptos que se pueden examinar, se puede como buscar el elemento que me pueda explicar más claramente acerca de ese pecado. Todo esto tiene que ver para que nosotros podamos profundizar un poco más y entender lo que realmente estamos hablando acerca del pecado. Ahí vimos en el material diferentes términos, por ejemplo el término ignorancia, el término error. Cuando hablamos del término ignorancia, recordemos que se está hablando de que hay muchas personas que pecan no porque lo hagan a propósito, sino que es algo que ignoraron, no conocían las escrituras, ignoraron y por eso cometieron el error. Cuando habla del error es muy parecido, tiene que ver también con situaciones que se hicieron pero que no se tenía una claridad de lo que significaban los mandamientos, de lo que significaba la palabra de Dios. Y cuando habla de la falta de atención, nos están enseñando acerca de la importancia de que hay muchas personas que sin darse cuenta omiten lo que deberían hacer y no lo hacen, que es igual pecado. ¿Por qué? Porque aunque no fueron directamente, transgredieron la ley, pero no lo hicieron, lo omitieron, entonces se llama falta de atención. También vimos dentro del material los términos que enfatizan el carácter del pecado, que es muy importante, el error al blanco, que es salirse del plan de Dios para mi vida y correr a un lugar que no me corresponde, conforme a lo que Dios ha planteado. La irreligiosidad, que es la falta de alabanza, la falta de reverencia, la falta de búsqueda de Dios. También se habló de la transgresión dentro de nuestro material, transgredir una orden de Dios, transgredir el pacto de Dios. O sea, ese transgredir significa traspasar un límite que Dios ha puesto para que mi vida sea una vida recta, una vida con sentido. Entonces, el quebrantar esos mandamientos significa transgresión. También hablamos de la iniquidad o falta de integridad. Se habló de la rebelión. O sea, recordemos que el rebelarse es ir directamente contra la ley de Dios. La traición es otro término del pecado. La perversión es todo lo que tiene que ver con un acto corrupto, algo que vaya en contra de la moral, en contra de lo que no está hecho por Dios, se llama perversión. Abominación, también se habló de la agitación o inquietud, de las personas malas o malvadas, que tienen pensamientos malvados, y se habló de la culpa. Cuando hablamos de la culpa, siempre pensamos en la culpa ficticia, esta culpa que está hablando aquí es la culpa realmente que queda cuando cometo un pecado, cuando hago algo que no le agrada al Señor. Entonces resulta que termino haciendo algo que no glorifica a Dios y tengo culpa en mi corazón. Tengo culpa y esa culpa me va a acarrear una situación de pecado. El solo sentir la culpa estoy pecando, porque no me estoy apropiando de lo que realmente dice Dios en su palabra. Entonces estos términos me llevan a entender un poco más acerca de lo que significa la palabra, ¿cómo se llama? La palabra pecado. Vamos entonces a dentro de lo que se está viendo y dentro de este resumen, yo se los puedo enviar después. Yo hice saqué unos términos y aquí los puse en este material que tiene que ver con el pecado, ¿no? Hay dos términos que me parecen muy interesantes para que los analicemos. El pecado es cualquier falta de conformidad activa o pasiva con la ley moral de Dios. Creo que es un concepto que hemos manejado muchos años en el CENTI, pero que me permite entender que es una falta contra la voluntad de Dios para mi vida. Me gustó mucho el segundo concepto, el pecado es la incapacidad para vivir según Dios, de lo que Dios espera de nosotros en acto, pensamiento y ser. Y eso tiene que ver mucho con lo que realmente Dios habla en su palabra. A Dios le gustaría que yo viviera como un hijo de Él, ¿no? En mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de ser. Eso no hacerlo conforme a lo de Dios, estoy en pecado. Entonces es importante ese concepto porque me lleva a replantear, bueno, ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Soy realmente yo una persona que vivo en santidad en lo que hago, en lo que pienso y en lo que soy, ¿no? Bueno, siempre hablamos de Romanos 7 y Romanos 7 nos lleva a entender lo que significa la naturaleza pecaminosa. Dice el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el hacer el bien está en mí, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Romanos 7 me lleva a entender de que mi naturaleza pecaminosa es difícil, ¿no?
Y dice por eso que el pecado es la incapacidad para vivir según lo que Dios espera de mí, en acto, en pensamiento y en ser. También el material nos habla, dentro del resumen que les tengo aquí, dice factor subyacente que caracteriza a todos los pecados. Hay unos factores que caracterizan a todos los pecados. Uno de ellos es la sensualidad, que es el pecado como una tendencia de naturaleza más baja o naturaleza física, que controla la naturaleza más alta, que es la naturaleza espiritual. Recordemos Gálatas 5, del 19 al 21, nos habla acerca de las consecuencias del pecado, ¿no? Y dice que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, el pleito, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Y habla, muchos de ustedes se dan cuenta, del pecado sexual, porque el pecado sexual va en contra del templo del Espíritu Santo, en contra de mi cuerpo, y me lleva a una parte muy baja, porque es ir en contra al cuerpo que Dios ha creado, y eso va en contra de la naturaleza espiritual. Entonces el factor de la sensualidad. Otro factor que es muy conocido es el factor del egoísmo, que es preferir mi propia idea a la verdad que Dios me dice en su palabra. Es como el razonar. Proverbios 3 dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y muchas veces nosotros colocamos lo que pensamos por encima de lo que la palabra de Dios está diciendo que debemos hacer. Es preferir satisfacer mi necesidad personal antes de hacer la voluntad de Dios. Es amarme más a mí mismo que a Dios. Y estoy siendo entonces egoísta, y es un factor que está subyacente al pecado. Entonces en esta mañana es revisar estos conceptos, esa terminología que me lleva a profundizar qué pienso yo respecto del pecado. O sea, cómo estoy yo respecto del pecado y cómo debo ir más adelante, lo vamos a ver, cómo es lo que realmente Dios anhela que yo viva como hijo de Dios. Perdón, entonces varias fuentes, dice la fuente del pecado, hay varias ideas acerca de la fuente del pecado, dice el material. Está la naturaleza animal, que es la evolución, seguimos evolucionando, como el hombre va evolucionando, pues pecaba menos, contraste con lo que se está hablando hoy, Romanos 7. Y también está otra idea, que es la ansiedad por la finitud, esa dimensión religiosa, querer ser igual a Dios, que es la rebelión, como lo que habla la palabra de Dios en Isaías 14:12, y la dimensión moral, que es la injusticia humana para con los demás. Vamos entonces a la enseñanza bíblica, vamos al material de la enseñanza bíblica. Bueno, yo aquí tenemos aquí el material el que nos dieron para estudiar, está por aquí, se llama enseñanza bíblica, y vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 1, del 14 al 15, dice entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido la luz, da el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y Santiago habla de la concupiscencia. Recordemos que la concupiscencia es la inclinación hacia determinada acción que va en contra, o sea, hacia el pecado. Algo que me inclina. Por ejemplo, hay personas que no les inclina, por ejemplo, la comida. Pero hay personas, ojo, recordemos que la comida es una necesidad básica, pero cuando se convierte en pecado, cuando se vuelve glotonería, cuando más que saciar un apetito físico es llenar y llenar y llenar, y se vuelve glotonería, que es un pecado en contra de nosotros. Por ejemplo, en el área sexual, la Biblia habla de que la sexualidad es algo que Dios ha puesto, que es algo bonito, algo santo, pero dentro del matrimonio, ya cuando se sale de ese parámetro, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y se convierte en un pecado. Entonces la concupiscencia es aquello que yo soy débil, aquello que me inclina. Hay gente que le inclina, por ejemplo, la parte del alcohol, su inclinación en lo sexual, su inclinación en lo económico, o sea, el amor al dinero, la inclinación. Esa inclinación me lleva entonces ¿a qué? A pecar. Por eso es importante que nosotros estudiemos este material y revisemos primero nuestras vidas delante de Dios, cómo están, y después poder ayudar a los discípulos para que encuentren en qué área de sus vidas hay un proceso una situación de pecado o de inclinación que les lleva siempre a volver siempre a lo mismo, a recurrir a lo mismo. Vamos entonces, en el material está la parte de la enseñanza bíblica, y en la enseñanza bíblica nos habla acerca de Santiago del capítulo 1, aquí está, del capítulo 1 del 14 al 15.
Entonces dice el material, es importante, aquí lo voy a señalar, es importante señalar que el pecado no lo causa Dios. Bueno, y eso sí es muy importante porque a veces pensamos, no, es que Dios me mandó esto. No, realmente la Biblia lo dice. Es importante que el pecado no lo causa Dios. Santiago rápidamente rechaza esta idea que probablemente sea muy atractiva para algunos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ni se fomenta la idea de que el pecado inevitablemente sea resultado de la estructura misma de la realidad. Más bien, la responsabilidad del pecado se atribuye directamente ¿a quién? A los humanos. Cada uno es tentado cuando su propia pasión es atraído y seducido. Mucho ojo con esto. Y más adelante dice, entonces la pasión, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Es todo un proceso, ojo con eso. Pero mira lo que está diciendo. Es un proceso que no tiene nada que ver con Dios. O sea, no es que Dios me tentó. El hombre mismo, de su propia concupiscencia, de su debilidad, es atraído, concibe esa atracción y entonces da luz ¿a qué? Al pecado. Y cuando es consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Recordemos qué sucede después de pecar. Pues después de pecar nos sentimos totalmente impuros, nos sentimos totalmente mal y pues terminamos apartados totalmente de Dios. Aquí hay otro pedacito, bueno, les resumí así como para que, yo sé que ustedes lo estudiaron, pero solamente para tomar lo más importante. Algunos deseos naturales, aunque sean buenos en sí mismos, son áreas potenciales de tentación y de pecado, lo que les explicaba acerca de la glotonería. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces hablamos, por ejemplo, de la comida, se vuelve glotonería cuando pasa a ser pues ya demasiado. Igual pasa con el área sexual, por ejemplo, con el área de obtener cosas. O sea, no es malo tener cosas, no es malo ser próspero, no es malo. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo se tergiversa esto? Cuando se vuelve una pasión por la avaricia, por tener mucho, el amor al dinero. Y dice aquí entonces en el material, adquirir cosas materiales es tan irresistible que satisface cualquier precio, incluso explotando o robando a otros. Entonces se ha degenerado y se vuelve codicia de los ojos. ¿Se vuelve en qué? En un pecado. Hay muchas parábolas donde el Señor habla acerca de esto, como la parábola del joven rico. O sea, nos lleva a entender que la avaricia, la codicia, separa al hombre de Dios. Es imposible servir a dos señores a la vez. Entonces, hablando un poquito acerca de la doctrina de pecado, esto nos lleva a entender entonces que el pecado no viene de Dios. El pecado es algo que viene de nuestra misma concupiscencia. Pero también hay un ejemplo acerca, y me parece interesante que lo tengamos en cuenta, es la influencia externa, porque si hay una influencia externa que la podemos ver muy claramente con Adán y Eva. Recordemos con Adán y Eva en Génesis 3, del 4 al 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la influencia externa? O sea, la influencia externa fue de Satanás, quien le dijo a la mujer que iba a ser igual o más que Dios de sabia, y esto le llevó a infringir una ley y a ir en contra de la voluntad de Dios y a pecar. Está el caso de Jesús, que también fue tentado en el monte, pero nos lleva el Señor a entender de que aunque fue tentado en el monte, Él pudo decir no. O sea, esto es para que lo evaluemos y miremos que realmente, qué hermoso saber que en el Señor, en Jesucristo, podemos nosotros vivir una vida en santidad y podemos no actuar por impulsos como lo hizo Eva. Fue el impulso el que la llevó. Hay un versículo donde dice en 1 Corintios 11:3 que dice que vuestros sentidos pueden ser de alguna forma extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El gusto, el oído, el olfato, y eso fue lo que pasó con Eva. Se fue tentada, sus sentidos fueron tentados y cayó en pecado. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, podemos ser tentados de muchas maneras, aún dentro del ministerio como pastores, ¿sí? Hay, por ejemplo, un límite entre el esposo y la esposa. Cuando hablamos de las situaciones pastorales, el esposo debe pastorear a los hombres y la mujer a las esposas, no porque haya nada malo, pero sí por cuidar los sentidos. Porque cuando un esposo empieza a pastorear a una discípula, pues se puede meter en problemas.
Entonces es importante protegernos dentro de la pastoral, de lo que hacemos nosotros como misioneros, cuidar nuestros sentidos, ¿sí? Si yo sé que esta es mi concupiscencia, que esto me atrae, alejarme de eso que me hace daño, eso que me atrae, y experimentar esto que está hablando el material, de cuidarnos y tener mucho cuidado, porque es fácilmente uno dice, no, yo estoy en Romanos 8, yo soy el hombre espiritual, pero fácilmente uno en un segundo puede caer en Romanos 7, volver a vivir esa vida de carnalidad, esa vida llena del pensamiento egoísta, de la propia naturaleza pecaminosa. Entonces es importante, yo diría que este estudio es aplicarlo primero a nuestras vidas para poder llevar vida a nuestros discípulos. A veces uno dice, ¿cómo hago yo para que este discípulo cambie, para que me haga caso? Pues realmente primero tenemos que empezar por nosotros para aplicarlo en nuestra vida. Más adelante ahí abajito en Romanos 7 dice, yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces está hablando acerca de la carne. Pablo no entiende la naturaleza física del ser humano. No hay nada que sea inherentemente malo en la constitución corporal humana, más bien el término designa la vida centrada en uno mismo, la negación o el rechazo de Dios. O sea, es importante que la naturaleza humana siempre buscará el centrarse en ella misma. Entonces, mucho cuidado con esto. Y esto nos lleva a entender la importancia de este estudio, o sea, esa teología sistemática, al estudiar la doctrina del pecado, nos permite a nosotros verlo desde el punto de vista de lo que dicen las Escrituras. O sea, qué es lo que dice la palabra acerca del pecado y cómo yo debo enfrentar esto primero en mi vida y poder ayudar entonces a los demás. Implicaciones de los distintos puntos de vista, la cura para el pecado. Bueno, recordemos que lo más importante es que el ser humano vuelve los ojos a Dios. En Jesucristo podemos ser una nueva criatura y podemos dejar al lado la vieja naturaleza y volver a tener naturaleza nueva. Cuando nos apartamos, creemos y le seguimos. Por eso la importancia de que más de hacer muchas cosas para Dios, a veces pensamos que tener un ministerio lleno de actividades es muy importante, pero no, lo más importante es tener comunión con Él. Yo puedo tener una reunión bien hecha, pero si estoy en comunión con el Espíritu Santo, esa santidad en mi vida se tiene que ver reflejada en la vida de los discípulos. Es algo bien importante esto. A veces nosotros como siervos vivimos pensando, ay, como predica tal persona. No, yo diría que cada uno escribe una historia y cada uno Dios lo usa en el área que tiene que usarlo. Entonces es importante que este tema de doctrina del pecado sea aplicado primero a nosotros. ¿Cuáles son los resultados del pecado? Bueno, recordemos la muerte espiritual, la relación con Dios, terminamos apartados de Dios, terminamos apartados de todo tipo de autoridad. Cuando uno está en pecado, uno no quiere que nadie le hable. Usted se da cuenta fácilmente que el discípulo está en pecado cuando no le mira a los ojos, cuando no es libre, cuando está mal. Igual pasa con nosotros. Si yo estoy en pecado, no voy a poder ser libre, no voy a poder dar de lo que realmente no tengo. Entonces es importante eso. Lo otro es, se siente culpable, la culpa que hemos hablado antes, siente la culpa, siente muerte espiritual, bueno, todo lo que dice el material. Y esto me lleva entonces a concluir que cuál es el efecto en el pecador. Vamos a ser esclavos de nuestra vana manera de vivir, huimos de la realidad. Muchas personas cuando están en pecado, yo diría que todas, endurecemos nuestro corazón y decimos, no, yo no estoy mal, el que está mal es esa persona, yo estoy bien. El autoengaño es algo que nos lleva a creer que estamos bien aparentemente, pero realmente estamos mal. El egoísmo y bueno, las malas relaciones con los demás, empezamos a estar mal con los demás, rechazamos la autoridad. Y algo importante es que cuando hablamos de conocer a Dios, si yo no estoy en pecado, o sea, yo estoy en santidad, me es fácilmente perdonar a mi hermano. Y eso es automático, o sea, perdonar a la persona que me hizo daño, porque yo no quiero tener una actitud de falta de perdón hacia alguien, cuando yo realmente estoy espiritual. Cuando estoy en pecado, me es muy fácil perder la relación con mi autoridad personal, con mi autoridad delegada. Bueno, yo en esto les digo, en los años que llevo de vida cristiana, 29 años, y de misionera, yo aprendí algo muy especial, es que cuando yo estoy en unidad con mi autoridad delegada, algo sucede, ¿no? Sucede todo, se mueve de una manera mucho más ordenada. Yo no digo que pensar como él piensa, pero sí estar en unidad en lo que tiene respecto al ministerio, respecto a Dios. Entonces es importante que cuando uno está en pecado, uno no quiere nada con la autoridad, uno rechaza todo tipo de autoridad, uno rechaza lo que le están diciendo todo el tiempo, uno se siente amenazado
Y es un engaño porque cuando yo no soy libre en mi vida, pues no puedo recibir ayuda, ni puedo recibir guía. Y lo otro, la incapacidad para amar. O sea, me es más difícil amar a los demás cuando yo estoy en pecado. Porque hay como un velo, ¿no? Hay algo que me impide, ¿no? Porque mi corazón está entenebrecido y no estoy realmente como Dios lo anhela. Entonces es importante que nosotros en este tiempo entendamos la doctrina del pecado y podamos aprovechar este tiempo hermoso para estudiarlo, aplicarlo y llevar a otros a lo que tienen que ser. La Biblia habla de muchísimos hombres que cometieron muchos errores, como usted y yo los hemos cometido, pero lo más hermoso es cuando volvemos los ojos a Dios, rectificamos ese pecado y nos levantamos. Dios hace cosas nuevas. Cada que pecamos y reconocemos y nos apartamos, maduramos y crecemos espiritualmente y podemos llevar a otros a la libertad que Dios anhela. Que Dios les bendiga. Me alegro mucho haber estudiado la doctrina del pecado con ustedes en esta mañana.